sigamos platicando. Mire, Dios quiere que nos mantengamos en una conversación con el Espíritu Santo. Dios quiere no hablarnos solo una vez, pero Él quiere que haya una conversación, algo que está pasando todo el tiempo entre Él y nosotros. Pero para que esto pase, tienen que pasar ciertas cosas en nuestra vida. Es como cuando nosotros, por ejemplo, cuando usted entra a la universidad, usted va a tener que tomar ciertas clases antes de tomar otra clase. Hay prerequisitos antes de tomar otra clase. Como por ejemplo, antes de tomar álgebra 2, usted tiene que tomar álgebra 1. O sea, tiene que pasar cierto nivel antes de entrar al próximo. Es lo más normal. En el caminar espiritual hay ciertas cosas que tienen que pasar en nuestra vida para poder mantenernos en la conversación con Dios. En Éxodo capítulo 3, versículo 5, encontramos donde dice así: y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Hay un momento cuando Dios tiene que venir e introducir a Moisés en lo que lo va a mantener en la conversación con Dios. Y a veces no entendemos esas cosas. Que hay momentos que Dios va a pedir algo de nosotros para que podamos seguir en la plática con Él. Y es donde aprendemos la importancia de la humildad. Aprendemos que la importancia de la humildad. El que se quitara los zapatos está hablando de la humildad. Pero miremos el desarrollo de la conversación. Miremos el desarrollo de la conversación. Esa conversación que pasó ante aquella zarza que ardía. Lo primero que oyó Moisés fue: Moisés, Moisés. Escuchó su llamado. Escuchó de que Dios lo llamaba ese día. Pero después de que escucha el llamado, lo detiene y dice: no te acerques. ¿Se acuerdan que la última vez estuvimos platicando sobre esto? Pero después Dios quiere establecer una conversación, quiere platicar con Moisés. Y miramos que hay una conversación larga que va a pasar entre Moisés y Dios. Pero Dios quiere que Moisés permanezca en la conversación. Por eso necesitaba que se quitara las sandalias de los pies. Era el requisito. Necesitaba humildad para quedarse allí. En su encuentro de Moisés con Dios, se nos ha presentado la importancia de la humildad. Y déjeme decirle algo, no es que el enemigo lo engañe. Si usted en este momento está diciendo: oh, esta persona necesita escuchar este mensaje, tal vez el que lo necesita escuchar es usted. Si usted dice: es que este es arrogante, pero yo soy humilde. El humilde no sabe que es humilde. Déjeme decirle, la mayoría de las veces. Y Moisés, para mantenerse, necesitaba la humildad. Algo está pasando ese día, que Dios está a punto de revelarle a Moisés lo grande que iba a ser el llamado, lo tremendo que iba a ser el llamado. Pero antes de revelarle la grandeza de cómo lo iba a usar, le dice: quítate las sandalias. Antes de mostrarle que la vara se iba a convertir en una serpiente y el milagro de la lepra, viene y le dice: quítate las sandalias. Hay algo que está pasando en ese momento. Antes de las señales de poder venía el quitarse los zapatos. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario esto? La respuesta está en 2 Corintios 10:4. Dice la palabra del Señor así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios nos manda a derribar argumentos y toda altivez.
¿Qué es altivez, hermano? No se preocupe, la altivez no es su vecino que está a la par suya. No lo voltee a ver, por favor. Altivez es exaltarse, es quererse levantar la persona. En el griego, la palabra, cuando se usa a palabras sobre eso, se habla exactamente de eso. La Real Academia Española lo pone como orgullo o como soberbia. El pecado de Lucifer fue la soberbia, fue el orgullo. Por lo cual la altivez lleva al quebrantamiento. Déjeme decirle. Proverbios 16, 18 dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Si tú quieres saber quién va a caer o quién está pronto a ser quebrantado, nomás ve una persona que es altiva, que es orgullosa, que es soberbia, y te vas a dar cuenta. El orgullo muestra, mire, aunque una persona puede hacer un montón de cosas, aunque una persona pueda hacer esto, puede hacer lo otro, pero el orgullo muestra la condición correcta, donde está el corazón. Es el termómetro de lo que está pasando dentro de nuestro ser. Habacuc 2:4 dice así: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Pareciera que solamente citamos la parte de Habacuc donde dice: mas el justo por la fe vivirá, pero nos olvidamos de citar aquella parte, que el corazón del que es orgulloso no es recto. Aunque una persona sirva, aunque una persona haga esto, haga lo otro, tenga 1000 ministerios, pero si la persona está en orgullo, la Biblia dice que su corazón no está recto. La Biblia lo dice. No lo dice el pastor Mario, no lo dice la pastora Adriana, lo dice el Señor. Ahora, ¿cómo sé que hay altivez en mi corazón? Mira, hermano, cuando estoy más interesado en un título que en servir. Se lo voy a repetir. Cuando estoy más interesado en un título que en servir. Si me dan este nombramiento, entonces ayudo. Si no, no ayudo. Entonces no, hay algo ahí que no está bien. Cuando yo creo que soy más inteligente o más fuerte o más digno que otros. Tal vez ustedes no, los que se creen así no llegaron esta mañana. Voltea a la persona que está a la par de usted, dígale: qué bueno que no vino aquel, dile. Gracias a Dios que se quedó en la casa aquel. Dile: ojalá que esté viendo por el internet. Decir. Mire, no hay cosas que muestren más el orgullo cuando no me agrada que me corrijan. Hay personas que no les gusta que los corrijan. Yo le digo porque soy pastor. Y tú le dices algo y te dice: no es que yo lo hice por esto. Escucha. La Biblia dice que al que ama corrige. El día que yo lo pare de corregir es porque ya no lo amo. Hace unos días corregí a una anciana en nuestra congregación y me encantó su actitud. Me dijo: pastor, esto es como un broche de oro en mi vestimenta. No me dijo, es que no, nada. Recibió la corrección, la tomó. Dije: gloria a Dios, Dios está haciendo algo en su corazón. ¿A cuánto les agrada que los regañen? Levanten la mano. Cuando quiero hacer las cosas en mi propia fuerza, a mi propia manera. Le decís a una persona: ayúdame en esto. Si yo te ayudo, pero si lo hacemos así. No te estoy diciendo que nos ayudes. Tiene que ser a mi manera o no ayudo.
Cuando yo quiero, como yo quiero y con quien yo quiero. Si no, no. No, por supuesto, ni uno de esos llegaron ahora al templo. Cuando reemplazo el usar, fíjate lo que te voy a decir, una habilidad humana adquirida por el poder de Dios. No hay manera. Mire, déjeme decirle algo. Aunque tengamos tremendos músicos, si ellos no buscan a Dios, no se moviera la presencia del Espíritu Santo. Eso así es. Porque no hay habilidad humana que pueda reemplazar el poder de Dios. Hay personas que Dios les da tremendas habilidades. Pero Moisés tiene que llegar a un momento decisivo. Y mi oración es que esta mañana esto sea un momento decisivo para nuestra vida. Tuvo que llegar a un momento decisivo. En Éxodo 3:5, donde le dice que se quite el calzado de sus pies. Mire, lo opuesto para la altivez es la mansedumbre. Y en Moisés, como en nuestra vida, tiene que haber un proceso. ¿Tiene que haber qué? Un proceso. Yo no sé usted, pero no es natural en el ser humano que seamos humildes. Es por eso cuando se nos dice, la Biblia dice que pongamos la otra mejilla, decimos, pero no me dijo que después que me dio en la otra no le puedo dar. Me estoy explicando. Porque hay algo en nosotros que se quiere levantar. No es natural el ser humilde. No es natural. Bueno, al menos en mí no es natural. Lo más natural es que seamos contestones, vengativos y tratar de manipular y hacer que la gente haga lo que uno dice. Pero hay un proceso en la vida. Y antes de revelarle el tremendo ministerio que Dios tenía para Moisés, le tenía que revelar la importancia de la humildad. Un día miramos, después del proceso que se le llama el hombre más manso y humilde de todo el mundo. ¡Qué tremendo título! Números 12:3 dice así: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hermano, ¿te imaginas que tu esposo o tu esposa diga de ti: mi esposo es el más manso sobre la tierra? No la voltee a ver si la tiene a la par, porque le van a dar un pellizcón, hermano. Es que mi hijo, yo tengo que protegerlo porque es muy humilde el muchacho. ¿Será que Moisés siempre fue así? Y esto es lo que a mí me da esperanza. Déjeme decirle, esto es lo que a mí me da esperanza, que Moisés no fue siempre así. Ahí dijo: Señor, gracias. Hay esperanza para nosotros los orgullosos. Levanten la mano los orgullosos conmigo. Levanten la mano los honestos conmigo. Los que quieren seguir pretendiendo, manténgala abajo, por favor. Moisés no fue siempre así. Hechos 7:22 dice: fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Dice la Biblia, fue enseñado. Él tenía toda la sabiduría mundana. Él había sido entrenado para ser un príncipe. Aunque era hebreo, se comportaba como un príncipe egipcio. Voy a explicarle. Aunque era un hebreo, había sido criado por ellos, los que habían esclavizado a su pueblo. Él era poderoso en palabras. Mire, hermano, él era un príncipe y sus hermanos eran esclavos. Él estaba vestido con ropas reales y sus hermanos vestidos con trapos. Sus hermanos respondían al sonido del látigo que castigaba al esclavo, y él hablaba muy elocuentemente. Ahora él pensaba que ellos iban a entender. Él podía liberarlos a causa de su posición, de quien él era.
Pero en el reino de los cielos no es así la cosa. Mire, él pensaba que ellos entendían que él era el líder. Muy interesante para mí eso. Hechos 7:25 dice: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Me encanta cómo lo traduce the Passion Translation. Lo dice en inglés: Moses hoped that when the people realized how he had rescued one of their own, they would recognize him as their deliverer. Y después termina el traductor diciendo: how wrong he was, que tan equivocado estaba este hombre. Pero ¿dónde comenzó el cambio en su vida? Porque eso es lo que a mí me interesa. Mire, yo sé que llegamos orgullosos, que llegamos arrogantes, que llegamos de una manera que necesitamos un cambio de Dios. Pero ¿dónde comienza el cambio en nosotros? ¿Dónde es que aquel hombre que se creía el líder, que se creía así, pasó a ser el hombre más manso de la tierra? Esto comenzó allí aquel día ante la zarza ardiendo, ante el fuego de Dios. ¿Cómo llegó Moisés ese día al monte? Miren que él cuidaba las ovejas del suegro. No era cualquiera. Miren, los esclavos en aquel tiempo no llevaban zapatos porque el cuero para la suela del zapato era caro. Pero él llevaba zapatos. Quiere decir que él no era un cualquiera. Él gozaba de cierto privilegio y posición. Él era el yerno del sacerdote de Madián. Pero allí ante el fuego de Dios él tenía que ser vulnerable. ¿Tenía que ser qué? Vulnerable. Y nosotros tenemos que aprender a ser vulnerables. Ahora, ¿cómo funciona esto? Usted me dirá. Y aunque usted no diga eso, yo le voy a decir cómo funciona esto. Solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros la humildad. ¿Es la verdad? Esa es la verdad. Solo por el Espíritu Santo somos transformados para ser como es Jesús. La mansedumbre es un fruto del Espíritu, dice la Biblia. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Qué? Mansedumbre. Algunas veces nosotros en nuestra juventud, en nuestra inmadurez, cuando hablamos de mansedumbre pensamos en mansedumbre. Pero no es ser menso, es ser manso. Mire, cuando estamos operando en mansedumbre, estamos actuando como Jesús. En las únicas veces que Jesús se describió a sí mismo, Él se describió de esta manera. Mateo 11:29, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Jesús se describió a sí mismo como manso. El operar en humildad es un resultado de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Por causa que la humildad es un fruto del Espíritu. Es por eso que Jesús dice: aprendan de mí. Dice: aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde. Mire, quiero que vea esto por un momento. Cuando Jesús le dice a los discípulos que recibirían, le dice: mas no se vayáis de Jerusalén hasta que recibáis ¿qué? Poder de lo alto. Dice: van a recibirlo, vendrá sobre ustedes. Interesante eso para mí. Pero cuando habla del carácter de Dios, dice: aprendedlo. Mire, cuando habla del poder, dice: lo recibiréis. Cuando habla del carácter, habla de ¿qué? De recibirlo. Para mí eso es interesante. Una vez estábamos de vacaciones y andábamos en un crucero y nos fuimos en el crucero
no les voy a decir en qué país. Decía, había el crucero para los extranjeros y había el crucero para los nacionales, y nos dejó el de los extranjeros, y como nos fuimos en el de los nacionales y estábamos allí en el crucero con mi esposa, y de repente empezó la gente a tomar y nosotros nos sentíamos muy incómodos, nos hacíamos a un lado. Y de repente miramos que se empezó un problema ahí entre dos hombres a causa de una mujer, que este hombre borracho decía que este insultó a mi esposa, y se comenzó ahí, y dijimos, aquí en este barco tan pequeño va a haber un relajo, va a empezar a aventar, se van a empezar a aventar aquí, a ver a dónde van a quedar esta gente. Y le dice el hombre, uno de los borrachos va y le dice al otro borracho, le dice, ¿qué pasó? Dice, es que tú ofendiste a mi esposa. Y le dice él, fíjate, uno de los borrachos le dice, señora, perdóneme. Y le dice el otro borracho, no, así no. Muy interesante, ¿no? Y lo estaba viendo. Yo dije que esto está interesante. ¿Y a dónde va a parar esto? Y le dice, se me hinca, por favor. Y yo dije, hoy sí se van a dar. Yo empecé a ponerme así un poquito a la par de la pastora. Dije, agarro una silla y los voy a torear, ¿sabes? Se vienen los golpanazos para acá. Dije, uno empieza a pensar qué es lo que va a hacer. Me estoy explicando, porque estás en un barco. ¿Para dónde te vas? Y el hombre se hinca, hermano, y le dice con las manos así, perdóneme, doña. Y el otro borracho le dice, así se hace. Y yo digo en mi mente, Señor, hubiera querido tener un teléfono y estar así filmando. It's crazy. Mire, Dios nos habla, dice Jesús, aprender la humildad de mí. Cuando habla la palabra aprender en una manera reflexiva y dice apropiadamente, es aprendiendo hechos claves, obtener conocimiento de los hechos a medida que alguien aprende de la experiencia, a menudo con implicación de la reflexión. En otras palabras, muchas veces tenemos que reflexionar en lo que estamos haciendo. No sé usted, pero a veces me he ido a casa y he dicho, Señor, qué rudo fui, qué tonto fui, cómo hablé, qué fue lo que hice. No sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí me ha pasado. Y quisiéramos tomar las palabras y meterlas de regreso en la boca. Que a veces tu esposa o su hermana, su cónyuge le dijo algo y usted dijo, ¡no! Y a veces lo hacemos hasta verse espiritual. Es que la Biblia dice esto. Somos locos. Se nos olvida la humildad. Pero cuando llegamos al templo queremos levantar las manos y empezar a hablar en lengua. ¡Oh! Y a veces tu esposa te queda viendo y te dice, en la casa te quiero ver. Bueno, a ustedes no les pasa, me estoy explicando. Santos todos ustedes aquí esta mañana. No se preocupe, hermano, no lo está viendo su esposa. Está viendo, hermanas, por favor, mantengan la mirada hacia el frente esta mañana, ¿ok? No se voltee a ver. Mire, ¿cómo es la dinámica espiritual de lo que está pasando este día? Es lo que pasa. Miren, así es como trabaja esta dinámica. Nos rendimos a la obra del Espíritu Santo en nosotros. El carácter de Cristo es entonces por el Espíritu Santo producido ¿dónde? En nosotros, porque es el fruto. El Padre entonces dice esto: estoy siendo atraído a mi siervo o a mi sierva. Mira cómo se rindió al Espíritu. Puedo ver el carácter de mi hijo en él o en ella.
En otras palabras, lo que está diciendo el Padre, puedo ver a Jesús en él o en ella. Porque hay que rendirnos al Espíritu Santo, es rendirnos a Jesús. Y cuando yo me rindo, de repente dice el Padre, mira, la imagen de mi Hijo está más permanente en él. Y la comunión con Dios comienza ¿a qué? A incrementar. Ahora, en una manera más profunda, mire, quiero decirle algo. Fíjense lo que dice la palabra. Moisés no recibió su asignación, solo recibió el llamado, pero no recibió la asignación. Déjemelo decir. Le dijo, Moisés, pero todavía no le había dicho lo que iba a hacer hasta que no se quitó los zapatos. Cuando el Señor habla con Josué para la toma de Jericó, le dice, ¿tú quién eres? Le dice, yo soy el príncipe del ejército del Señor. Y le dice, quítate los zapatos. Hasta después le dio el plan para tomar a Jericó. Cuando Ezequiel vio el río de Dios, allá en Ezequiel 47, que vio el río que salía del trono de Dios ese día, lo primero que entraron de él en el río fueron los pies. Agarre lo que le estoy diciendo. La Biblia dice que Daniel vio el río y era como un río de fuego que salía de la ciudad santa. Ese día, ante la zarza ardiendo, Moisés tenía que quitarse los zapatos. Jesús lavó los pies de los discípulos. Y cuando Pedro le dijo, no me vas a lavar los pies, le dijo, si no te los lavo, no tenés parte conmigo. Y después Pedro le dice, bañame entonces, le dijo, ¿verdad que sí? Le dijo, no, solo los pies. En el cielo están los serafines alrededor del trono de Dios. Dice la Biblia que tienen 6 alas. Mire, ellos nunca han pecado, siempre están en la presencia de Dios, nunca han salido de ahí. Pero dice la Biblia que con 2 alas se tapan los ojos, que con 2 alas vuelan y que con 2 alas se cubren los pies. Habla de qué? De humildad. Usted lo puede ver eso en Isaías capítulo 6. Ahora, de una manera práctica para nosotros, nuestros pies declaran dónde hemos sido, dónde hemos estado. Nuestros pies hablan del sufrimiento que hemos pasado. ¿Usted sabía eso? Yo soy del Salvador y un tiempo que nosotros vivimos en Acajutla. Y allí teníamos, mi abuelita tenía unos vecinos que le decíamos los toyollitos. Los toyollitos eran bien pobres. Cuando ellos me invitaban a comer a su casa, comíamos tortilla con sal. Usted no sabe si es... Bueno, usted fue rico, usted comía carne todo el tiempo, pero el muchacho a mí me invitaba a comer tortilla con sal de vez en cuando. Y Toyito nunca había puesto zapatos. Y nosotros le hacíamos burla. En El Salvador uno usa unos zapatos que le llaman los burros. ¿No? Cuando ustedes se acuerdan de los burros. Usted nunca usó usted puro hush puppy, ¿verdad? Pero yo entiendo, ¿verdad? Yo entiendo. Los burros eran, por eso le decían burros, porque eran burros. Duraban. Solo parecía que le pusieran llanta de carro abajo para que aguantaran. Estoy explicando. Entonces ellos ni siquiera unos burros habían tenido nunca en la vida. Entonces nosotros le hacíamos burla a los toyollitos, le decíamos, mira, es que porque ellos salíamos al monte, a andar ahí en el monte tirando con ondas, y de repente ellos salían corriendo y se paraban en las espinas y las espinas se quebraban. O sea, y parecía broma, pero es verdad. Tenían el cuero de abajo del pie pero tan grueso. Y cuando allí hacía calor al mediodía, el piso
hacía como que se veía agua así. O sea, usted sabe lo que le estoy diciendo. Y hasta humea del calor. Y estos caminaban como que estaban caminando a las 5 de la mañana. Ya habían perdido todo lo de abajo, el sentimiento, el sentir. Miren, los pies dicen el sufrimiento donde nosotros hemos andado. Habla lo que nos ha pasado, todo lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido. Y el Señor le dice a Moisés: sé vulnerable delante de mí. Sí, naciste y casi te ahogaste en un río. Te criaron en un palacio y ahora has pasado 40 años en este desierto. Y tus pies hablan de que fuiste primero un esclavo, después fuiste un príncipe y ahora sos un pastor de rebaños de ovejas que ni siquiera son tuyas. Tus pies dicen la historia de tu vida. Por lo cual a muchos no nos gusta quitarnos los zapatos delante de nadie. Pero cuando en lo espiritual nos quitamos los zapatos, mostramos la obra de Dios en nuestra vida. Mostramos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque estamos mostrando el carácter de Dios. El carácter de Dios es la humildad. Mire, quiero que sepa algo en este día. Y quiero que lo vea conmigo. Si Moisés, thank you, no se quita los zapatos, se queda solamente con el llamado, pero no con la revelación del llamado. Se lo voy a repetir una vez más. Si Moisés no se quita los zapatos, se queda solo con el llamado. Moisés, se queda solo con eso. Pero no se queda con aquello: y te enviaré a Egipto y sacarás a mi pueblo y te voy a usar para que sean libres y te voy a usar con poder y con eso. Se queda sin escuchar eso. No pudo decirle, no iba a poder decirle todos sus temores, no podía. Tenía que quitarse los zapatos. Muchas personas se han quedado, déjeme decirle, desafortunadamente, muchos siervos se han quedado solo con el llamado. Moisés. Pero por rehusarnos a quitarnos los zapatos en humildad y ser vulnerables delante de Él, todavía no hemos escuchado: y esto es lo que quiero hacer con vos. Mire, yo veo tantos estudiantes que me dicen: Dios me ha llamado, pero no me ha dicho qué es lo que va a hacer conmigo. Digo, qué bueno. Es algo tremendo, hermano. Algo pasa en nosotros, hermano. Y por eso Dios quería que Moisés se quedara en la conversación. Pero para que él se pudiera quedar en la conversación, él tenía que ser vulnerable y quitarse los zapatos. Thank you. Si Moisés, mire, cuando uno se quita los zapatos, muestra todo nuestro sufrimiento. Y lo que usábamos para cubrir aquel sufrimiento, y lo que usábamos para que nadie se diera cuenta de cómo hemos sufrido y a dónde hemos pisado. Hemos aprendido a cubrirnos espiritualmente para que nadie sepa. Y si nos quedamos ahí, te vas a quedar solo con el Moisés. Y nunca vas a escuchar
esto es lo que quiero hacer con vos. Este es un día que el Espíritu Santo nos está llamando a ir más allá de escuchar la voz del que nos llama y nos dice: Moisés, Moisés. Y dice: sé vulnerable, de todos modos yo ya sé dónde has andado. Esto es más para vos que para mí, te va a decir el Señor. Yo tengo algo grande para tu vida. Sí, te van a ver las uñas despintadas, te van a ver los trompezones, te van a ver las rajaduras, te van a ver los juanetes, te van a ver todo. Se van a dar cuenta que nunca te han hecho un pedicure. Yo tenía que hacer esto esta mañana porque yo soy de los que me pongo los zapatos en la mañana y no me los quito hasta las que me voy a dormir. ¿No es así, amor? Pero el Espíritu Santo en este día nos está diciendo: si no dejas tus zapatos en el altar, no te puedo llevar al nivel más alto. Sin que metas tus pies en el río de Dios primero, no vas a poder nadar en el río. Vas a tener que hacerte humilde, y eso se logra por medio del Espíritu Santo y nada más. ¿Sabe por qué yo no me quito los zapatos? Porque es más aparente todavía la deficiencia de una de mis piernas. Pero Dios la conoce. ¿Y qué le vamos a decir a Él? Señor, no me puedo quitar los zapatos porque voy a cojear más. Déjeme decirle que cuando Jacob salió de la presencia de Dios, salió cojo por el resto de su vida. Pero salió con la presencia. Hay algo que está pasando esta mañana. Gloria a Dios. Cierra tus ojos por un momento. Este es un día de graduación. Este es un día que el Señor nos quiere llevar de Moisés, Moisés, a llevarnos a esto es lo que voy a hacer con vos. Pero para que pase ese release, para que pase ese download, para que pase, mire, te va a mover de llamado a revelación. Muchos se han quedado en llamado y se han olvidado de la revelación y estás frustrado. Voy a abrir el altar, pero si vas a la avenida al altar, quiero que vengas descalzo, porque es lo que Dios está pidiendo esta mañana. Hazlo y hazlo ahora, si ese eres tú, porque Dios va a mover. Dios va a hacer algo. No venga nadie con zapatos. Si tú te acercas esta mañana, deja tus zapatos ahí en la silla, nadie te los va a robar. No te preocupes. Es un día de ser vulnerables. Todos los servidores se quitan los zapatos, por favor. No quiero a ninguno con zapatos. Si vas a trabajar en este momento en el altar, quítate los zapatos.
Nos ponemos todos de pie, por favor. Póngase de pie. Mire, te quedaste en Moisés, pero Dios te va a llevar este día al nivel de la revelación. El nivel de la revelación es diferente. Va más allá del estudio, va más allá de la inteligencia, va más allá de las mañas que has aprendido. Oralama kochoma. Levanta tus manos. No me dejes de hablar, Espíritu Santo. Oralama kochoma, iralama kochoma. Ay, el Espíritu Santo en este día quiere que te quedes en la conversación con Él. El Espíritu Santo quiere seguir platicando contigo. El Espíritu Santo quiere seguir escuchando tu voz. Pero para que tú escuches su voz es necesario es un tiempo, te está moviendo. Uralama kotura lama kotuma. Uralama kotura lama kotura. Iralama kondo. Urama y kotumando. Tu santo consejero celestial. Ahorita vamos a orar, pero primero habla con Él. Espíritu Santo, no me dejes ni hablar. Cercano tú te hiciste a mi vida. Pastor Mike, Auntie, come. Cercano tú te hiciste. Mire, Dios le va a mover a un nuevo nivel de revelación. Esto es algo tremendo este día. Tu presencia busqué. Dígale con todo el alma. Sin descanso te llamé. Es que es un amor para el Espíritu Santo este día. Y al fin yo te encontré. Viniste, Espíritu, no me dejes de hablar. Espíritu Santo, Sí, Señor.